Bueno, vamos a dar partida a esta última sesión hemos realizado, ya este es el tercer foro, ¿cierto? O foro taller. En el primero nos acompañó la compañera Londra Carrillo de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, también parte de movimientos sociales constituyentes de lo que fue, ¿cierto? Como este grupo, coalición o grupo de ex convencionales que se agrupaban dentro de este espacio de movimientos sociales constituyentes. Fue parte del primer foro, donde abordamos derechos sociales y reconocimiento de grupos excluidos. También tuvimos en el segundo foro a la compañera Constanza Schonhaut de Convergencia Social, quien nos expuso sobre Estado de Derecho, plurinacionalidad y sistema político. Y hoy día, ¿cierto? En este tercer y último foro nos acompaña el compañero Marcos Barraza del Partido Comunista, quien nos va, ¿cierto?, a exponer en materia de derechos laborales la nueva Constitución y las implicancias para la regulación laboral. En este sentido, bueno, y primeramente saludando al compañero y agradeciendo su disposición para acompañarnos el día de hoy. Eh, es importante también que durante el proceso de la metodología considerar de que, no es, que es cierto que tenemos este punto el día de hoy, que es de derechos laborales, y la idea es poder centrarnos ahí. Eso no quita que también podamos considerar otros elementos como parte importante de los derechos o de la oportunidad, ¿cierto?, que nos deja como clase trabajadora, como espacio organizativo, como trabajador y trabajadora, para perspectivar nuestras luchas, como también los derechos que también son parte de nuestra cotidianidad y que, si es cierto, no se expresan necesariamente en el espacio de trabajo, sí se expresan en otros lugares y que terminan de alguna forma eh, eh, siendo, de alguna forma afectando, ¿cierto? Afectando la vida y la cotidianidad de nosotros en nuestra vida. Así que tampoco el debate, digamos, va a estar como condensado en el debate sobre los derechos laborales. Si hay algún compañero o compañera que quiera realizar alguna pregunta o quiera manifestar su posición respecto a otro punto, igual pudiera hacerlo. Idealmente que nos refiramos a la materia, pero no quita, ya que este espacio, ¿cierto?, ha sido convocado para poder ir sacando todas esas dudas, como también ir conociendo en detalle desde esta manera, ¿cierto?, ir conociendo el detalle de la propuesta constitucional que nos han hecho los diferentes compañeros y compañeras que constituyeron, ¿cierto?, esta convención, y que hoy día tenemos aquí presente al compañero Marco. Dentro de la metodología, posterior, ¿cierto?, a esta explicación, va a partir el compañero Marco Barraza con su exposición. Va a tener un tiempo de 30 minutos. Como lo hemos dicho en la vez anterior, si alguna persona quisiera intervenir, quisiera hacer alguna pregunta o manifestar alguna diferencia, puede levantar la mano, puede solicitarla también por medio del chat, y en algún punto de silencio, ¿cierto?, haremos la intervención dando el espacio para plantear el contrapunto, la diferencia o la pregunta, como también nosotros haciendo lectura de esta. Esto va a ser un momento muy acotado. La idea es poder fluir también en la exposición. Después de ello va a poder intervenir el compañero José Francisco, que hoy día está en la novena región con algunos problemas de conexión, así que si es que se nos cae, ¿cierto?, lo vamos a entender, pero de todas formas la idea es que el compañero pudiera en algún minuto, después de la exposición del compañero Marco, el compañero Francisco pueda hacer este contrapunto respecto a lo que él maneja en torno a la constitución de Pinochet, como también cómo se vería afectada la aprobación de la nueva constitución en algunas normas que están vigentes. Y posterior a ello vamos a dar espacio abierto, ¿cierto?, a las preguntas, donde vuelvo a reiterar, la idea es que más allá de la temática de hoy día puedan resolver también otras dudas que pudieran tener respecto a esta materia, porque es el último foro taller, así que aprovechar también el trabajo y el conocimiento del compañero Marco. Y finalmente vamos a dar el cierre del espacio, y bueno, antes de comenzar, agradecer, ¿cierto?, a la y los compañeros que se han sumado el día de hoy, eh, que pueden, ¿cierto?, que han sido convocados por medio de los diferentes espacios de Ampuchit como sindicato a nivel nacional como a nivel regional, también de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, como también del Frente de Trabajadores y Trabajadoras de Convergencia Social, que son los tres espacios coordinadores y organizadores de este foro.
Así que para dar inicio, bueno, saludamos nuevamente al compañero Marco Carraza, compañero del Partido Comunista, quien nos viene a acompañar en este tercer y último taller, y le dejo, bueno, con este agradecimiento le dejo el espacio abierto para su intervención y palabra. Gracias, compañero Yerko. Primero que todo, por cierto, saludar a cada una y a cada uno de los presentes, agradecer la invitación y entrar en materia inmediatamente para optimizar el tiempo. Yo sé que la invitación se centra y se orienta a poder hacer una reflexión y intervención sobre los principales contenidos que trae el texto constitucional en materia de derechos laborales eh, desde el punto de vista de las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo, yo quisiera insertar eso eh, en los tres troncos que digo yo que tiene el texto constitucional y que se desprenden del Estado social y democrático de derechos. Yo no creo que una norma o un conjunto de normas pueda ser leído de manera desafectada de otros componentes del texto constitucional. Y esto es especialmente importante a mi entender, dado que el texto constitucional por definición, o la constitución más bien, eh, como lo han dicho otras personas, no es el punto de llegada, es más bien el punto de partida. Eh, Derivado de la aprobación, como todos los que estamos acá esperamos, de la nueva constitución, el 4 de septiembre se abren futuras legislaciones en diferentes ámbitos, son del orden de 66 leyes que debiesen impulsarse, eh, que obliga a una lectura lo más politizada desde el punto de vista de las capacidades del movimiento social, la capacidad particularmente, y dado el tema del movimiento sindical, y ciertamente eh, de cómo conversa eh, la demanda social con la institucionalidad, que ahí hay un ejercicio siempre necesario de tener presente, especialmente en el mundo de las relaciones laborales. Si hay un sector político eh, permanentemente expuesto a estímulos de intentos de cooptación, es el movimiento sindical. Y eso es especialmente nítido desde el punto de vista de la institucionalidad del Estado. Dicho eso, yo creo que el Estado social y democrático de derecho, como, digamos, propuesta transformadora que reemplaza el Estado subsidiario, pedagógicamente, para efectos del diálogo social, yo creo que es bueno, digamos, distinguir tres grandes troncos que se mutuamente retroalimentan. El primero, yo creo que el primer gran tronco es el catálogo de derechos sociales, económicos y culturales robusto que propone el texto. Eh, de acuerdo al estándar internacional en materia del Sistema Internacional de Derechos Humanos y los tratados que Chile ha suscrito. Eso bien corre para las propuestas en el ámbito sindical. La mayoría, si no casi todas, se desprenden de los convenios internacionales que Chile ha suscrito y no ha suscrito en materia de derechos laborales y colectivos, particularmente aquellos eh, que provienen desde la OIT. Eh, es evidente que materias como vivienda, que no aparecen en el actual texto constitucional, ahora sí aparecen con rango de garantía constitucional, con provisión desde el Estado, lo mismo para la salud, lo mismo para la educación, pero ciertamente hay que detenerse en aquellas materias que son propias de las demandas laborales sindicales. Las voy a abordar al final, pero creo que ahí hay un elemento central, el catálogo de derechos sociales, económicos y culturales, y que innova en contenidos que le son propios también del mundo laboral, como el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, el reconocimiento constitucional de los cuidados, es decir, incorpora categorías en materia de derechos que son mucho más avanzadas. En segundo lugar,
pensando en este catálogo de derechos sociales integrales, es indispensable tener como segundo tronco de análisis un sistema político que los viabilice. Y eso es bien clave. Eh, no es posible pensar en eh, un estándar en materia de negociación colectiva, eh, lo más propio del sindicalismo sociopolítico, si es que no contamos con un sistema político que habilite a esos procesos legislativos. Eh, por eso es tan importante que la definición de democracia que propone el texto constitucional no agote la definición a un esquema meramente representativo, sino que incorpore mecanismos, primero, una definición de democracia paritaria. El estudio de la plataforma del PNUD con plataforma telar del 7 de julio ilustra sobre la importancia de que la convención constituyente haya sido paritaria. Eh, por ejemplo, es una posibilidad cierta que de no haber existido paridad en la convención, el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico no hubiese cursado eh, como regla general. Entonces, definir el sistema político como paritario, en términos de todos los órganos del Estado, definir al sistema político y a la democracia como comunitaria, participativa, implica, por un lado, establecer mecanismos vía leyes de incidencia y deliberación vinculante para efectos de la toma de decisiones, y obliga también a establecer, como lo hace el texto constitucional, mecanismos de democracia directa, como iniciativa popular de legislación con el 3% del padrón e iniciativa popular de derogación de ley con el 5% del padrón. Eh, Comenté hace 2 minutos atrás, un minuto, el mecanismo de democracia incidente, vinculante, que es mandato para las futuras leyes, y eso bien corre, en mi opinión, para efectos de poder establecer mecanismos como oportunidad de futura legislación que habiliten un diálogo tripartito real desde el mundo del trabajo conforme al estándar OIT. Me refiero a empleadores, trabajadores y Estado. Entonces, eh, el sistema político propuesto se orienta a garantizar la posibilidad de participación e incidencia popular que habilite los procesos legislativos derivados del texto constitucional. Entonces, la sinergia, movimiento social, institucionalidad, se hace más necesaria en el entendido de la implementación del texto constitucional. Y un tercer componente, que me parece que es clave, y que interpela especialmente al movimiento sindical, es la caracterización del Estado. Y esto lo digo a propósito de que estamos con funcionarias y funcionarios del sector público. Eh, mm, o sea, la sostenibilidad fiscal de los derechos sociales que están propuestos en el texto constitucional, la progresividad de estos derechos en el tiempo, la no regresividad de los derechos, pensando en que la Constitución tiene un mandato progresivo en términos de la implementación del conjunto de derechos propuestos, obliga a un Estado que participe activamente en la economía, característica que hoy día no existe, sea por los quórums supracalificados que se imponen en la generación, en la creación de empresas públicas, sea también por el diseño institucional del Estado que habilita a que el Estado, en la actual Constitución, está diseñado y preparado para transitar desde lo público hacia lo privado, pero no para transitar desde lo privado hacia lo público. Y el texto constitucional, si uno observa materias como salud, educación, pensiones, sostiene parte importante de los derechos sociales en rentas generales de la República. Entonces, yo
creo que la norma constitucional, por un lado, que define los rasgos del sistema tributario, están en sintonía con una progresividad de los derechos sociales, pensando en el carácter progresivo del sistema tributario, es decir, de mayor tributación por parte de las grandes, las grandes empresas y los súper ricos, por el carácter solidario del sistema tributario, por el carácter eh, orientado a la justicia material, tal como lo define, y especialmente por su orientación al combate de la desigualdad y la pobreza. Eso en tensión ciertamente con una dimensión nueva que incorpora el texto, que es necesario hacerla, que es que una porción de los tributos generados queden a escala de las regiones. Un tipo de justicia fiscal federativa que es necesaria, pensando en que las regiones o sea, reciben las externalidades negativas de la generación de riquezas, pero no las positivas. Ahora, el texto constitucional habilita al Estado en más de una dimensión, desde el punto de vista de la economía. Ciertamente que reconoce la iniciativa privada, pero también reconoce la iniciativa económica solidaria, es decir, concretamente las cooperativas, pero también reconoce y habilita al Estado a tener una participación activa en la economía, en la generación de empresas públicas, específicamente a nivel central, que conecta directamente con la propuesta del presidente Boric de tener una empresa nacional del litio, habilita a entender el Estado y la política pública y Estado empresario no solo a escala central, en el entendido que habilita a los gobiernos regionales y a los gobiernos comunales, a saber las municipalidades, a tener empresas públicas. Eso sería un cambio muy potente y positivo desde el punto de vista de la sostenibilidad de recursos económicos para los derechos sociales, pero también habilita la asociatividad entre las entidades territoriales en materia de iniciativa económica. Vale decir regiones, comunas, y con el sector privado. Es decir, si uno lo quiere ver en clave de economía política clásica, eh, los tres sectores de la economía, privado, Estado y mixturas, están presentes, incluso el cuarto sector solidario. Pero además se habilita, a partir del reconocimiento constitucional, a, a sectores en el espacio local, identidades productivas que también repercuten en el desarrollo de los territorios, específicamente las ferias libres, la pesca artesanal, la pequeña agricultura, la pequeña minería y los pirquineros, con mandatos expresos al Estado para el fortalecimiento de dichos sectores y los canales de comercialización a escala local. Es decir, un tipo de economía eh, no sesgada desde el punto de vista de los parámetros neoliberales de la concentración y exclusión. Entonces, el texto propone en materia de Estado un componente clave, que es redistribución de poder a partir de redistribución económica, habilitando a nuevos esquemas de participación económica por parte del Estado que le estaban suprimidos. Y diría que el segundo rasgo, antes de entrar a los derechos laborales propiamente tal, eh, eh, que hay que relevar mucho, es que el texto eleva profundamente los estándares en materia de probidad comparativamente respecto del actual texto constitucional. El que se defina en la Constitución a la corrupción como contraria al bien común y a la democracia, y se le otorga un mandato a los órganos del Estado a perseguir la corrupción, creo que es un avance sustantivo, tanto en el sector público como en el sector privado. El que el texto, así como reconozca la libertad de emprendimiento en el artículo 80 y en el artículo 81, prohíba taxativamente la colusión. Hemos conocido colusión del papel higiénico, de la farmacia,
de los pollos, de los cerdos, en el último periodo del gas licuado, y hace poquito que con repercusiones insospechadas desde el punto de vista del lavado de dinero en materia de los casinos. Pues bien, el texto prohíbe la colusión y le da atribuciones al CERNAC que hoy día no tiene, a propósito de la interpretación del Tribunal Constitucional, con esta constitución vigente, la del abuso, pues bien da mandatos para perseguir y sancionar la colusión. Y el que se establezca la prohibición de que personas con sanciones penales por lavado, por corrupción, es decir, soborno, cohecho, eh, apropiación de caudales públicos, agresiones sexuales o violencia intrafamiliar, puedan ejercer cargos de representación pública nominados, digamos, designados o en su efecto electos o electas, es, digamos, un avance sustantivo en la caracterización de un Estado probo, que yo creo que es un elemento que hay que difundir mucho y que claramente habilita a un ejercicio de la función pública en el sector público con un nuevo estándar. Dicho eso, creo que los derechos laborales propuestos en el texto constitucional son determinantes para efectos de los procesos redistributivos. Eh, la noción o el concepto de la doble inclusión que utiliza la CEPAL para efectos de la inclusión en el mercado laboral, de la mano de la inclusión en las políticas sociales, para economías como la de Chile, digamos, es un dato de realidad. Eh, la, la participación salarial es más baja, digamos, o sea, no está en el estándar que permite suficiencia desde el punto de vista de la satisfacción de los parámetros de calidad de vida. Y el complemento con las políticas sociales que el Estado debe aprovisionar, que sería la doble inclusión, es clave. Pero obliga al texto constitucional a consignar, y ese fue el parámetro, creo yo, desde el cual muchos lo abordamos, a consignar constitucionalmente los derechos laborales de manera tal de favorecer políticas redistributivas reales. El trabajo y el salario, por definición, es la principal política redistributiva, sobre todo en sociedades de mercado. Pues bien, si ese es el parámetro, creo que el estándar que adopta el texto constitucional es un estándar, diría, elevado y en buena hora. En primer lugar, eh, creo que hay que reconocer que se avanza mucho en no establecer distinción en materia de derechos laborales entre el sector privado y el sector público. Si, para todos quienes han leído el texto, es evidente que las trabajadoras y trabajadores del sector público que han estado privados de estándares en materia de negociación colectiva los alcanzan. Pero yo diría que antes de entrar a los descriptores de las normas constitucionales propuestas en el mundo laboral, eh, creo que lo primero que hay que distinguir es que si en el actual texto constitucional lo que prevalece es la libertad de empleo, es decir, la libertad del empleador de despedir y contratar, el texto constitucional propone una definición diametralmente opuesta en el sentido de consignar el trabajo como un derecho social y específicamente el trabajo decente, lo cual impone estándares en materia de remuneraciones, de jornadas, de conciliación vida familiar, trabajo, en estándares de provisión en políticas de seguridad social. El artículo 45 en materia de derechos de seguridad social incorpora las 4 provisiones clásicas, eh, las 8 provisiones clásicas en materia de provisión de seguridad social, como son maternidad, paternidad, enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, una visión integrada de la seguridad social que claramente no se restringe a las pensiones, pero tiene un foco claro en mejorar la provisión pública de las pensiones en el entendido de adoptar un estándar de políticas solidarias y de tripartismo.
Ahora, el que se defina el trabajo decente en el texto constitucional tiene muchas repercusiones. Por ejemplo, eh, impacta en la prohibición del despido arbitrario, lo cual va a tener a mi entender, una repercusión directa en la modificación del artículo 161 del Código del Trabajo, eh, que es necesidades de empresa para el despido. Esa es una buena medida. eh, el que el texto constitucional eh, establezca el mandato a la política pública de generar políticas de conciliación vida laboral, vida familiar, tiene repercusión directa en la jornada laboral digamos, en la estructura de la jornada laboral. Eh, el que se garantice en el respeto a los derechos reproductivos y a la salud reproductiva, claramente incorpora la definición de maternidad y paternidad desde la función social. Eh, También hay una consideración especial para el trabajo rural, y particularmente el trabajo de temporada a propósito de la precariedad en la que se ejercita y de las condiciones de asimetría laboral que se acentúan en el mundo rural. Ahora, creo que ahí es especialmente importante la prohibición de trabajo precario, que fija un estándar en el caso del sector público para efectos de los trabajadores a honorario y las trabajadoras a honorarios, más allá de que la legislación esté transitando en la dirección de ir extinguiendo el trabajo a honorario, que el texto constitucional lo consagre constitucionalmente en términos de no precarización, es una buena noticia. Eh, y yo tengo mis dudas, pero creo que pueden ser despejadas en el tiempo sobre la autonomía del órgano fiscalizador, en este caso la Dirección del Trabajo. Pero creo que es un debate que hay que dar y que se consigne una función social laboral de la DT, no se dice DT, pero del órgano que lo establece es pertinente. Ahora, el texto establece en el numeral número 8 del artículo 46 la prohibición de toda forma de precarización laboral, así como de trabajos forzosos, humillantes o denigrantes. La interpretación que probablemente tenga que hacer el legislador, derivada de esto, en el caso, centrémonos concretamente en la precarización laboral, es, digamos, a regular completamente los tipos de contrato que existen en el sector público. Y eso, en mi opinión, es una buena noticia. Ahora, creo que donde definitivamente ya en términos de derechos específicos consagrados se avanza muchísimo es en materia de derechos colectivos, eh, porque son derechos, digamos, que claramente contribuyen a una redistribución de los ingresos. Yo, primero, creo que el texto constitucional refina la libertad sindical como un parámetro constitucional, es una buena noticia, en términos de la posibilidad y la libertad de afiliarse, de desafiliarse a una organización sindical o de crear una organización sindical con la autonomía que le merece al movimiento sindical. Me parece que eso es digamos, es un resguardo a propósito del riesgo de cooptación que se pueda ejercer en el mundo privado o en el mundo público. Eh, Me parece que es un avance sustantivo que se le otorgue al sector, a las organizaciones sindicales, la titularidad de derechos sindicales. Eh, en el caso del mundo privado, la existencia de los grupos negociadores ha sido pernicioso para efectos de fortalecer la organización sindical. Eh, Fíjense ustedes que entre el 2015 y el 2018 hubo un aumento del 6% de la sindicalización. No obstante, el Tribunal Constitucional del 2016 dejó sin efecto la titularidad sindical que había sido aprobada en la Cámara y en el Senado. Eh, con titularidad sindical se robustece el movimiento sindical. No tengo ninguna duda de aquello. Eh, digamos, le permite una representatividad y un poder desde el punto de vista de la capacidad negociadora eh, que, que se superpone a las estrategias fragmentadoras del empleador. Eh, Ahora, que se defina la negociación colectiva
a escala constitucional, el derecho a huelga a escala constitucional, eh, que esta negociación colectiva pueda ser sindical, sectorial, territorial o ramal, creo que es la principal cualidad del texto constitucional para efectos de las capacidades del movimiento sindical. Y es especialmente importante que esto no sea restrictivo para el sector público. El texto claramente define que los derechos de negociación colectiva, derechos colectivos en materia de la acción sindical, son extensivos tanto para el sector privado como para el sector público. Y me parece que además se le otorga a la organización sindical la capacidad de decidir los ámbitos de negociación colectiva. Es un avance en la dirección de propiciar la generación de un movimiento sindical con perspectiva sociopolítica. Eso vinculado a la atribución que tienen otorgada por el texto constitucional por parte a las organizaciones sindicales de tener participación en las decisiones de las empresas. Creo que es un avance importante. Si las trabajadoras y trabajadores hubiesen tenido capacidad de decisión, de incidir en las decisiones del directorio, por ejemplo, de Codelco en Ventana, a propósito de la fundidora, probablemente la tecnología hubiese llegado antes. El otro día conversaba con dirigentes del Jumbo y la conclusión era que si ellos participan de manera vinculante en las decisiones de la empresa, se pueden establecer cuotas de automatización y digitalización del empleo y cuotas de trabajo humano, porque son las amenazas digamos, del mercado laboral presente, y eso bien corre también para el sector público. Entonces, creo que el texto constitucional en materia sindical tiene la virtud de habilitar para resolver materias en el ámbito de la acción sindical de carácter redistributivo, pero también para dar atribuciones en los ámbitos de decisión sobre las materias del presente que están interpelando al movimiento sindical, por ejemplo, la automatización de los puestos de trabajo. Entonces, creo que el texto constitucional, en ese sentido, es un texto que se hace cargo del presente, pero también de los desafíos del futuro, desde el punto de vista del mundo sindical. Ahí me quedo. Espero no haber lateado tanto. Bueno, compañero, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún punto que quiera compartir en este espacio antes de darle el espacio a José Francisco. Bueno, ante todo agradeció también de la exposición del compañero Marco, que ahí me quedó súper claro la importancia y los elementos que nos aporta la nueva propuesta en materia de derecho laboral, pero particularmente la oportunidad que nos da también a los sindicatos para enfrentar este otro escenario posterior, ¿cierto?, a la prueba, a la victoria de la prueba el día 4 de septiembre. No sé si no hay ninguna pregunta. Sí, Ahí Juan está la mano Oyarzún. del... Claro, le doy el espacio al compañero Juan Oyarzún para intervenir. Está silenciado, compañero. Ahí está. Gracias y muy buena la presentación, Marco. Mira, la pregunta mía como investigador en ciencias es el aspecto de residuales tóxicos, tanto en la agricultura como en el mundo de minería, que afectan al trabajador, donde ellos viven y tiene daños terribles. Si esto se va a trabajar después como leyes específicas y que la Constitución solamente manejaría, porque tú, aspectos de salud y de exponer al trabajador a situaciones tóxicas que tiene impactos terribles. Esa es mi pregunta. ¿Les parece si juntamos más de una pregunta? Ahí está.
Por el momento nos quedamos con este compañero, después hacemos porque nadie más ha levantado la mano, Sí, después hacemos es que la había levantado Ana María. Ana María, a mí no, ahí está, ahí apareció, Ana María. Hola compañeros, buenas noches desde Montreal, Canadá. Un enorme privilegio de compartir con ustedes. Gracias compañero Barraza. Presento mis disculpas por motivos de atochamiento en las carreteras. Llegué un poquito tarde. Mi pregunta es la siguiente, compañero. Quisiera saber si en Chile existe la cultura y de la participación en los sindicatos como acá en Norteamérica. Por ejemplo, lo siguiente, aquí a partir de los 15 años, que es la edad en la cual los jóvenes tienen acceso a los trabajos calificados como mano de obra estudiantil con proyectos específicos para esta edad, ellos participan en los sindicatos. Entonces, esto desarrolla en ellos un concepto de pertenencia a organizaciones que aprenden desde muy temprana conciencia a entender la importancia que tienen estas entidades en una sociedad. Entonces, los proyectos de estos sindicatos están orientados a la defensa de los derechos de ellos como estudiantes, ¿ah? Y qué proyectos les presentan en la gestión de su vida laboral. Es que hay algunos estándares que midan la participación en el área juvenil laboral. ¿Cómo ingresan estos jóvenes en las centrales sindicales? ¿Cómo ingresan a participar conscientemente en la importancia que tienen estas identidades en el desarrollo de una sociedad moderna? Gracias, compañero. Ya. Mira, a propósito de la pregunta de Juan Oyarzún, y sobre los residuales tóxicos en minería y en agricultura. A ver, dos dimensiones, yo no soy experto en el tema, pero dos dimensiones para la respuesta. Por un lado, los estándares medioambientales se incrementan en el texto constitucional, se define uno de los rasgos del Estado Social y Democrático de Derecho, en el caso de la propuesta del artículo 1, es además su carácter ecológico, y eso, digamos, permea o transversaliza el texto constitucional en varias dimensiones, en la generación de protección medioambiental. Yo sé que no es propiamente tal medioambiental lo que ha planteado, pero para insertarlo, digamos, en una comprensión más global, eh, obliga a establecer estándares más elevados que están consignados en el texto constitucional. Establece la inapropiabilidad de ciertos recursos naturales como el agua, fija en el caso de la ruralidad una protección para las trabajadoras y los trabajadores que uno pudiese hacerla extensiva a los tóxicos, fija la creación de tribunales ambientales y una educación ambiental. Pero yo diría que hay dos artículos en disposiciones transitorias que conectan de manera más directa con lo que plantea Juan. Por un lado, se le da un mandato al Ministerio de Medio Ambiente a diseñar un itinerario y un cronograma de legislaciones futuras derivadas del texto constitucional en conjunto con la sociedad civil que permita enfatizar y determinar cuáles van a ser los ámbitos de transformaciones en materia de medio ambiente. Lo digo a propósito de la ruralidad y cultivos y de uso de pesticidas y otros tóxicos. Entonces ahí se abre un horizonte en materia de definiciones a realizar. Porque el ámbito en cuestión propuesto es muy detallado y no lo aborda el texto constitucional, sino que fija parámetros. Y en segundo lugar, esto pensando en la institucionalidad de INDAP y de otros sectores del SAC, por ejemplo, el texto constitucional, si bien el artículo 1 establece que la Constitución comienza a regir desde el momento que se promulga, si el 4 de septiembre aprobamos, estaríamos unos 10 días después, si no me equivoco, por ahí por el 15 de septiembre promulgando la Constitución. Comenzaría a regir, pero el artículo 2 define las gradualidades de cómo comienza a regir. El artículo 1 establece que todas las leyes mantienen
vigencia mientras no sean expresamente derogadas y reemplazadas por otra ley. Eso es certeza jurídica. Sin embargo, en los sucesivos artículos de los 57 disposiciones transitorias se establecen, por ejemplo, prioridades temporales y temáticas para efectos de legislaciones. Por ejemplo, se le da un mandato de 1 año al presidente de la República para presentar el proyecto de ley en materia de seguridad social, pensiones. Se da el mandato de 1 año y medio para el presidente presentar el proyecto de ley en materia de derechos laborales. En salud, lo mismo, que tiene que tener una dimensión integral. Ahora, si uno lo quiere ver en la materia sobre pesticidas, tóxicos, en la ruralidad, eso va a abordar en términos legislativos muy probablemente la Ley de Seguridad y de Accidentes del Trabajo, la 16.744, lo digo, y eso viene desde la Superintendencia de Seguridad Social y el Ministerio del Trabajo, en concomitancia con el Ministerio de Salud, en las otras materias propias de salud. Entonces, hay prioridades, pero el segundo descriptor habilita a la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional de aquellas materias que sean cuestionadas los preceptos legales por parte de la ciudadanía con un procedimiento establecido. Y el tercer descriptor digamos, del periodo de implementación, pensando en esto, es que se le da un mandato a los jefes y jefas de servicio de los órganos del Estado para que en el ámbito de sus competencias, es decir, no competencias legislativas, pero sí de decreto, adecúen la legislación, las normas existentes a las normas propias de la nueva Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el Superintendente de Seguridad Social, o INDAP, o el SAC, tendrá que, en base a los nuevos estándares que define la Constitución, adecuar la norma existente en el respectivo servicio, cuando esta norma no sea de rango legislativo. Entonces, el texto constitucional tiene una dimensión bien progresiva de implementación, tanto en la esfera legislativa como en el ámbito de competencia de los jefes de servicio. Y eso es una garantía para que las mismas organizaciones sindicales puedan hacer exigible las nuevas normas conforme los nuevos estándares constitucionales. Ese es un tema, pensando en la pregunta de Juan. Y en la de Ana María sobre una cultura sindical. Yo creo que esto es una opinión muy personal. Yo he sido asesor de organizaciones sindicales antes de ser constituyente y antes de ser ministro de Desarrollo Social. Trabajé años como asesor de organizaciones sindicales. Y creo que las posibilidades que en Chile tiene el movimiento sindical son distintas de acuerdo a las capacidades y a la participación. Ser empresa del Estado y ser organización sindical en una empresa del Estado reporta más capacidades desde el punto de vista del fortalecimiento de la cultura sindical. Pero ser una empresa de 30 trabajadores, se sindicalizan con 25, en un frigorífico, las posibilidades de cultura sindical están más agotadas, más restringidas, partiendo por el hecho de que frente a una negociación colectiva, en el presente el empleador puede propiciar la existencia de un grupo negociador que quiebre la organización sindical. Entonces, yo creo que las normas constitucionales propuestas, en el entendido que se aprueba la nueva Constitución, van a fortalecer procesos de sindicalización más intensivos, pero también procesos de cultura sindical más intensivos, porque además el movimiento sindical va a estar más interpelado desde el punto de vista, por ejemplo, de las políticas de género, que transversalizan el texto constitucional. No alcanzo a pesquisar cómo sería esto desde el punto de vista de la juventud. Sí sé que en materia de capacitación laboral la política siempre ha sido poco efectiva, y si ha sido poco efectiva en la inclusión laboral de los jóvenes, dificulto pensar que digamos, las organizaciones sindicales tengan todas las herramientas para eso. Mi impresión es que lo que se abren son horizontes de cultura sindical mediado por las transformaciones que está experimentando el movimiento sindical. El movimiento sindical
está más convocado, en mi opinión, a una lógica transformacional en este periodo que transaccional desde el punto de vista de los derechos y la relación con el empleador en materia de negociación colectiva. Entonces yo creo que es una oportunidad, Ana María, más que una constatación. Perfecto. Se nos cayó el compañero José Francisco, pero tenemos otra pregunta más. Tenemos dos preguntas más hasta ahora. La voy a ir dejando a ver si recuperamos al compañero José Francisco. Si no, vamos a ocupar este espacio. Pregunta Fabián Muñoz. Según tu opinión, con esta propuesta, ¿cuál sería el horizonte posible del movimiento de los trabajadores? Es una pregunta. Y la otra pregunta que nos llega, ¿qué es trabajo digno y cómo eso afectaría en el sector público esta definición? Ya. Trabajo digno y decente, que era la consigna. ¿Qué es el trabajo digno y decente y cómo afectaría esto a los trabajadores públicos? Ya, lo primero es que voy a partir por la segunda pregunta, la de qué es lo que es trabajo digno y decente. Trabajo digno yo creo que remite a una aspiración política, societal, de tener dignidad en todo orden de cosas. Yo más bien me voy a referir a trabajo decente. Y creo que el trabajo decente está debidamente consignado en términos de derechos en materia laboral en la Organización Internacional del Trabajo y estandariza un tipo de trabajo en términos de acceso a condiciones laborales, de protección, de seguridad, de estándares, digamos, de trato justo. Particularmente en el texto constitucional, y es el artículo 46, el trabajo decente se define como el derecho a las condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo. Conecta con la pregunta de Juan respecto de condiciones frente a los residuales tóxicos, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, a propósito de que la pandemia inauguró una conectividad que también tiene efectos perniciosos en el trabajador y la trabajadora, en el sentido que no es capaz no tiene condiciones para desconectarse. La garantía de indemnidad, es decir, de protección y de la capacidad de decidir frente a algunas cosas, y el respeto a los derechos fundamentales en el contexto del trabajo, es decir, es una definición que protege el ejercicio del trabajo en el puesto de trabajo, desde el punto de vista de la dignidad de la persona, pero que no se queda solo en una declaración de intenciones. Se operacionaliza en jornadas justas, en desconexión laboral, en conciliación vida familiar, vida trabajo, en derechos reproductivos, es decir, maternidad y paternidad compatibilizado con las condiciones laborales, y cómo esto conecta con el mundo sector público. Por ejemplo, en el sector público abunda el trabajo honorario. Pues bien, si es trabajo decente, es en condiciones de seguridad social, por tanto el trabajo no debiese ser honorario, sino que trabajo indefinido, contrato indefinido. Si es trabajo en el sector público, le asisten los mismos derechos que al sector privado en materia de negociación colectiva. Es decir, ustedes, si son sindicato o asociación YERCO, Asociación, compañero. ya, como asociación podrán negociar colectivamente, podrán negociar como ministerio, podrán negociar a escala de ANEF, o incluso el texto habilita la negociación territorial en las regiones y las organizaciones sindicales. Entonces se le hacen extensivo en el caso del sector público derechos en materia de negociación colectiva arreglada que no existían, que no existen hasta ahora y que en consecuencia amplían las posibilidades y los derechos de la organización sindical en el sector público. Esto es bien importante para el sector público. Se instalan derechos fundamentales que en el caso de la legislación vigente se han ido ampliando productos de requerimientos que han hecho los trabajadores del sector público.
en materia de derechos fundamentales y derechos de tutela, pero ahora son garantizados constitucionalmente en igualdad de condiciones tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, la definición de trabajo decente es una definición clave para efectos de amplificar y fijar más fundamentos en materia de derechos laborales y de respeto al trabajo por parte del empleador. Y en materia de horizontes para el mundo del trabajo, yo creo que de aprobarse el texto constitucional, lo que tendría que ocurrir, siguiendo la trayectoria de grandes reformas que han cursado en el país, es que tendría que haber un proceso de aumento de sindicalización. Porque, un solo ejemplo, si ya no se va a poder negociar por grupo negociador que rompa la organización sindical, si la organización sindical, tanto en el sector privado como en el sector público, va a tener la titularidad exclusiva de negociación colectiva, se vuelve mucho más atractivo estar en tal incentivo puesto para estar sindicalizado. Entonces, creo que va a haber un fortalecimiento de la organización sindical. Lo que han mostrado las últimas derivas electorales en materia de organizaciones sindicales es que los contenidos del movimiento feminista han ido premiando al movimiento sindical. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que eso obliga a redefinir el repertorio también o a estar actualizando el repertorio de ideas en materia de demandas sindicales. Y creo que en definitiva también va a convertir al movimiento sindical en un movimiento mucho más incidente como movimiento social en materia de transformaciones políticas y sociales para el país. Yo perspectivo ese horizonte con todas las tensiones que esto siempre tiene en materia de crecimiento del movimiento social y sindical. Súper, compañero. Está pendiente ahí la pregunta de Fabián Muñoz, que dice, ¿cuál sería el horizonte posible? Le acabo de responder. Ah, perfecto. Ya. Pregunta de Gino. Gino, dale. Vale, gracias, Yerko. Una consulta como más pensando en lo que todavía hacemos terreno, voluntariado, ¿cómo definiría un speech, un mensaje cortito para, no sé, imaginándose que está volanteando, está pasando una ficha, está haciendo un puerta a puerta, para decirle a alguien, por esto, a ti como trabajador, la Constitución te va a mejorar la vida? Porque lo digo, nos ha pasado que nos han increpado a veces algunos obreros, gente así como, oye, no ha subido el sueldo y cosas que ahora sí subió y todo, pero hay mucha más desinformación. Pero eso, un mensajito, ¿cómo lo tiraría? Ya, voy a hacer un mensajito, pero lo quiero insertar, Gino, ¿cierto? Sí, En una reflexión para compartir cuando uno hace campaña, si me permite. A mí me es mucho más fácil explicarlo de este modo. Hace 3 semanas se difundió el informe del INE, que establece que en Chile el 50% de los trabajadores y trabajadoras tienen ingresos iguales o inferiores a 451.000 pesos. Eso es bien bajo, es decir, la economía se ha ido deteriorando. El 50% es un informe del INE. Si a eso le agregamos que hay entre 700.000 y 1,5 millones de familias que carecen de vivienda, lo más probable es que para llegar a fin de mes, porque un arriendo no vale menos de 300 lucas, haya que endeudarse. Si además hay colusión en el gas licuado, con que me estén, digamos, traspasando el costo de 10 lucas del gas licuado de manera indebida a propósito de la colusión, estamos teniendo perjuicios en la calidad de vida de las familias. Y la consecuencia o el resultado es que el salario no alcanza. Yo creo que conceptualmente, como eslogan de difusión, la nueva constitución va a repercutir en mejores salarios y en mejores jornadas laborales. Yo creo que esas dos cosas le hacen sentido a las personas. Y frente a la pregunta que hacen pero mañana tengo que trabajar igual, porque eso es muy frecuente. Bueno, una cosa es trabajar con buen sueldo, con un sueldo justo, y otra cosa es trabajar con un sueldo injusto y con una jornada laboral maltratadora.
No sé si respondo, yo lo abordo de esa manera y a mí me es efectivo y no. Gracias, Muchas compañero. gracias. Profe Gino. Hay una pregunta aquí de Carlos en el chat que dice, pregunta, ¿cómo ves el proceso de reforma y superación del plan laboral a partir de la nueva Constitución, entendiendo las limitaciones que plantea el actual marco de negociación colectiva arreglada al derecho a huelga y a la acción sindical? Ya, lo que pasa es que lo que plantea Carlos, que es real, es en el marco de la Constitución vigente, en el marco de la actual Constitución. Y las normas constitucionales propuestas, a saber, el artículo 46, el artículo 47, el 48, el 49 y el 50, estoy hablando de los derechos de acción de negociación colectiva que están consignados en el actual Código del Trabajo y los que tendrían que reemplazarse, va a obligar a una legislación distinta. O sea, yo no me imagino al Ministerio del Trabajo del gobierno del presidente Boric presentando un proyecto de ley inconsulto en materia de reformas laborales, porque esto se va a traducir en reformas laborales, y el mandato, que es 1 año y medio después de promulgada la Constitución, como máximo se tiene que presentar el proyecto de ley. Ese proyecto de ley, como se está discutiendo hoy día, por ejemplo, la jornada de 40 horas, que se está acordando con el prelegislativo, con las organizaciones sindicales, bien corre para efectos de las reformas que se tengan que impulsar. Por ejemplo, ¿cómo va a ser parte de un fruto de un diálogo tripartito? Considero yo, creo que debiese impulsarse entre organización sindical, entre empleador y entre Estado, que en primer lugar, por ejemplo, permita establecer cuáles van a ser los mecanismos de participación incidente y vinculante en las decisiones de la empresa, porque eso es vía ley. Entonces, el diálogo previo, el diálogo tripartito va a ser clave en esto, como también va a ser clave la definición, por ejemplo, de despido no arbitrario o discriminatorio, modificación del artículo 161 del Código del Trabajo, o qué se va a entender por necesidades especiales e irreemplazables para que no pueden cesar sus funciones durante la huelga. Pero esa es una acción que va a tener dos dimensiones: la participación política y social de las organizaciones sindicales y por otro lado, el diálogo tripartito de estas organizaciones políticas y sociales con el gobierno y con los empleadores. El estándar para que esto funcione obliga a un diálogo y un acuerdo a la vez de la movilización. Bueno, perfecto, compañero. Ahí dice, gracias, el compañero Carlos Wagner que hizo la pregunta. Gracias a ti, Carlos, muchas gracias por la pregunta. Perdimos definitivamente a José Francisco, así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario adicional. Si no, acá hay una pregunta, dice Freddy. Si no, digamos, demos este minuto para poder ir colocando la última pregunta o gente que quiera levantar la mano para hacer algún comentario, sino también para irnos preparando para el cierre de la actividad. Freddy dice, una pregunta técnica, ¿este nuevo texto quedará abierto para todo tipo de modificaciones o será una camisa de fuerza como la anterior? Ya, gracias por la pregunta, Freddy. Yo creo que en las antípodas, en lo contrario del actual texto constitucional del abuso, no tiene camisas de fuerza. Y voy a explicar por qué. En la actual constitución, en la que está vigente, para hacer cualquier modificación en materia de reformas constitucionales se requieren de 2/3, por regla general. Y eso ha impedido y ha obstruido cualquier reforma sustantiva en estas décadas. ¿Qué dice el actual texto? Incorpora quórum más flexibles en materia de reforma, pero además habilita a la posibilidad de que otros actores también presenten normas que permitan ser reformadas. Por regla general, las reformas constitucionales son en el nuevo texto de 4/7, es decir, de 56% de los parlamentarios en ejercicio. Sin embargo, en aquellas materias que tienen que ver con principios, derechos fundamentales, sistema político,
y medio ambiente y naturaleza son 4/7, es decir, 56% más referéndum. Esto es bien relevante porque, en el fondo, en las materias más sensibles, donde se definen los derechos fundamentales, como los que estamos discutiendo sobre derechos laborales, concurre tanto la voluntad del Congreso como la voluntad ciudadana para efectos de referéndum. Sin embargo, en estas materias, cuando el Congreso obtiene 2/3, que es bastante más elevado que 4/7, no concurre referéndum, porque se subentiende o se desprende de que el Congreso tiene una mayoría más sólida para efectos de representación del pueblo de Chile. Entonces, por regla general, 4/7, pero en las materias que señalaba, que son sistema político, derechos fundamentales, principio y medio ambiente, 4/7 y referéndum. Pero cuando el Congreso tiene más que 4/7 y alcanza 2/3, no concurre referéndum. Ahora, también para efectos de modificaciones legales, se habilita la iniciativa popular de ley con el 3% del padrón. ¿Qué significa? Significa que si 450.000 personas firman una propuesta de ley, el Congreso está llamado a legislarla, es decir, a votarla y aprobarla o rechazarla. No necesariamente aprobarla, porque es un mecanismo de democracia directa que habilita la presentación de propuestas de ley, pero siempre concurre la voluntad del legislador o su autonomía para votar apruebo o rechazo. Como sea, yo estuve con esta misma conversación con clubes de adulto mayor en Cerro Navia, y los clubes de adulto mayor estaban pensando en presentar una iniciativa popular de legislación de ley para la creación de un ministerio de los adultos mayores. Yo no me imagino una iniciativa de esas características que esté bien fundada, que tenga un propósito y una orientación clara, y que aborde un derecho, que ese derecho sea rechazado por el Congreso. Lo veo muy difícil, porque o sea, ejerce una presión por parte de la ciudadanía. También se habilita a la iniciativa popular de derogación de ley con el 5% del padrón, es decir, con 752.000 firmas. Yo soy un convencido que si la ley de pesca, cuando se supo lo corrupta que era, hubiese existido iniciativa popular de derogación de ley, ya esta ley no existiría. Porque hay cohecho, está Orpiz preso, condenado por delincuencia de corrupción, Marta Isasi estuvo condenada. Entonces, si hubiese existido este mecanismo de democracia directa, muy probablemente esta ley corrupta ya no existiría. Pues bien, los números que yo planteo, que dice el texto constitucional, 3% para efectos de iniciativa popular de ley, 5% para iniciativa de derogación de ley, no son cifras inalcanzables. El registro civil certificó a través de la clave única que es un poquito más de 1 millón de personas firmaron en las iniciativas populares de norma constitucional durante el funcionamiento de la Convención Constituyente. Entonces son cifras perfectamente alcanzables. Pero además se habilita a que exista iniciativa popular de reforma constitucional vía plebiscito con el 10% del padrón. ¿Qué significa? Si el 10% del padrón presenta una reforma constitucional, es decir, 1 millón de firmas, el Congreso está obligado, presenta el 10% del padrón, 1,5 millones de firmas, no va al Congreso, sino que va a referéndum inmediatamente. Y si se aprueba, se realiza la reforma constitucional; si no se aprueba, no. ¿Qué es lo que no podría impulsarse vía reforma constitucional mediante iniciativa popular de reforma con el 10%? ¿Qué es lo que no podría? No podría, por ejemplo, modificarse los derechos fundamentales, porque el texto constitucional consagra derechos fundamentales de carácter individual, como la propiedad privada, la libertad ambulatoria, y derechos colectivos como la seguridad laboral, los derechos de los trabajadores, derecho a la educación. Son derechos fundamentales, entonces el texto los protege.
los derechos fundamentales, tanto los individuales como los colectivos, no pueden ser sometidos a referéndum, ni aquellas materias que vayan en contradicción con los tratados internacionales. Por ejemplo, si se impulsara la restauración de la pena de muerte, Chile suscribió el Pacto Internacional en materia de derechos humanos que prohíbe la pena de muerte. Entonces es una materia que entraría en colisión con, porque Chile ha suscrito ese tratado internacional y que no podría ser instalada vía iniciativa popular de ley ni vía referéndum para reforma constitucional. Y además se habilita a que desde las asambleas regionales que reemplazan a los CORE, porque tienen más atribuciones, se puedan presentar propuestas de ley al sistema legislativo nuevo. Es decir, se amplían las posibilidades de incidencia desde las regiones a escala de gobierno nacional. Bueno, compañero, muchas gracias. Aquí, bueno, la última pregunta, y ya con esto damos el cierre. Manuel Díaz, bueno, compañero dirigente de la CUT, pregunta, después de aprobar la nueva constitución, ¿en cuánto tiempo se debe cambiar el Código del Trabajo? Y agrego ahí el estatuto administrativo. Ya, lo que pasa es que va a tener que ser Código del Trabajo y Estatuto Administrativo, porque el Estatuto Administrativo regula a los trabajadores del sector público y las normas que se estarían aprobando son normas transversales para el sector público y para el sector privado. Entonces, lo que dice el texto constitucional es que desde promulgada la Constitución, el presidente tiene 1 año y medio para presentar el proyecto de ley que materialice las reformas laborales en materia consistentes con lo que define el texto constitucional. Entonces, en el lapso de 1 año y medio, el presidente tendría que presentar el proyecto de ley y ahí el Congreso tendría que legislarlo. Yo fui partidario de ponerle un plazo al Congreso para la legislación, pero no se aprobó en el texto, digamos, por mayoría en la Convención Constituyente. Entonces, ahora ahí empieza a regir un plazo psicológico para que el Congreso también lo legisle con celeridad y también obliga a que el movimiento sindical juegue un rol proactivo en la implementación y en la presión para que eso se realice. Como sea, la presentación del proyecto de ley en el plazo de 1 año y medio para las reformas en materia laboral, sindical, de derechos y de protección laboral, va a significar una modificación del Código del Trabajo y del Estatuto Administrativo, sin duda, porque son los cuerpos legales que regulan las relaciones laborales en el sector público y en el sector privado, pero asumiendo que ahora van a ser las mismas relaciones sin prejuicio de las particularidades, pero van a ser los mismos derechos laborales y de relaciones laborales. Eso. Perfecto, súper clarito. Compañero Marco Barraza, ante todo agradecido de tenerlo acá, de habernos acompañado en este último foro taller, y junto con agradecerle bueno, y la importancia que va a tener también este video para nuestros espacios de trabajo, para difundirlo, hacer los cortes, ¿cierto? Irlos compartiendo, apoyando también el proceso de difusión para este 4 de septiembre. Le queríamos pedir unas palabras de cierre para ir despidiendo y bueno, y agradeciendo también a todos nuestros compañeros y compañeras que se han ido conectando en estos 3 talleres, ¿cierto? Y hoy día acompañándonos en este último con el compañero Marco. Soy yo el agradecido por la invitación, de verdad. Me, 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 me entusiasmé al tiro cuando me invitaron. Solo decirle a todos los que estamos acá que las semanas que quedan van a ser intensas, un poquito más de 2 semanas, y son claves para efectos de consolidar el apruebo. El rechazo comenzó su campaña el 4 de julio del 2021 y ha desplegado una campaña multimillonaria para distorsionar, para mentir, pero la gente también ha ido reaccionando frente a esas mentiras. Son tantas las mentiras. Miren, yo estuve el otro día en San Miguel, en un casa a casa, y después pasamos a una feria libre, y una vecina me dijo que una locataria, una feriante, que ella había aprobado en el plebiscito de entrada y que iba a aprobar en el plebiscito de salida, pero que otro locatario de la feria le había dicho que no lo hiciera porque en la nueva constitución se prohibía que se abriera la feria libre 6 días a la semana y solo podían abrir 2 días a la semana. Una mentira bien infame. La constitución no define esas cosas, pero lo que muestra, en mi opinión, es que el rechazo no tiene propuesta. Lo que tiene es solo ha podido distorsionar
las normas que ahí se presentan. No hay propuestas, lo que hay es una distorsión de la realidad, puras mentiras. En consecuencia, hacerle claridad a la ciudadanía, relevar nuestros contenidos a propósito de la pregunta de Carlos, creo que era de cómo difundir las normas laborales. Esto tiene un impacto en redistribución, en más ingresos, en más salarios, en mejores jornadas. Creo que hay que hablarle con mucha claridad a la gente y eso tiene efectos. Y yo también, como dice Freddy, se aprobará y será hermoso. Yo también creo que se va a aprobar, pero tenemos que desplegar este último esfuerzo suprahumano y social para que se consolide la voluntad popular y Chile inicie una mejor trayectoria con justicia social e igualdad de derechos. Así que invitarlos a que hagamos ese gran esfuerzo. Un abrazo. Muchas gracias, compañero Marco. Agradecemos no solamente su tiempo acá, sino que también su trabajo en la convención. Han sido décadas de lucha del movimiento popular, del movimiento sindical, que nos lleva a este punto, y ha sido fundamental también su manifestación ahí en el espacio convencional, como parte también de la representación de nuestros pueblos, nuestro espacio organizativo. Así que también como sindicato, como Frente de Trabajadores y Trabajadoras y como Comité de Trabajadores y Sindicalistas, agradecemos mucho su participación, su tiempo, como también la de todos nuestros compañeros y compañeras que se han sumado en estas 3 jornadas, que nos han ido acompañando y que también después que nosotros compartamos esto, ¿cierto?, hará difusión y permitiremos que con la misma palabra del compañero Marco, de la compañera Londra y la compañera Connie, podamos también ir haciendo caer los fake de la derecha, ¿cierto?, y poder ganar finalmente el 4 de septiembre y el 5 de septiembre partir un Chile completamente distinto. Así que agradecido, compas, agradecido, compañero Marco, y esperamos que finalizando este foro, el día 4 nos encontremos y finalmente ganemos. Como dice ahí, ganaremos y será hermoso. Hasta Un luego, abrazo, compañeros y que estén compañeras, un bien. abrazo. Chao. Que estén muy bien. Chao, un abrazo.